Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La furia de Dios. Algo significativo de entender, porque es una realidad que cuando la conocemos espiritualmente, entendemos lo que este principio, concepto es a través de la historia. Entonces nos motivará a la responsabilidad y a uno entonces ver y reconocer cómo este principio de la vida natural se ha querido compartir y cómo a través de las escrituras nos los enseñan, para que en nuestro presente entonces corrijamos y no sea que seamos partícipes de la furia de Dios. Así que vamos a leer en Colosenses, tengo unas notas, la Biblia aquí, Colosenses capítulo 3, verso 6, y voy a leer algunos versículos en relación para ver el contexto y entonces entender por qué la furia. Dice Colosenses capítulo 3, verso 6, dice: a causa de esos pecados viene la furia de Dios. Vamos a ver entonces, tanto en el verso 5 como en el del 8 en adelante, veamos estos pecados, para que entonces nosotros vayamos relacionando de dónde provienen los pecados. Es como decir, el pecado, que es fallar a la marca, amartía, eso quiere decir fallar a la marca, es la palabra griega, pero fallar a la marca entonces es cometer el error, hacer lo malo, lo erróneo. Entonces vamos a ver cuál es la cadena que origina ese resultado. ¿Ves? El fin es el pecado. Vamos a ver cómo eso naturalmente se origina. Y uno así conoce el contexto histórico y por qué Pablo a los colosenses le está diciendo esto. Pero también vamos a ver cómo a través de la historia este principio espiritual se ha compartido para que el hombre natural, a través de su entendimiento, pueda responsabilizarse para entonces no sufrir tales consecuencias. Y vamos a ver cómo Jesús enseñó y compartió el mismo principio. Entonces, cuando leo en Colosenses capítulo 3, verso 5, mira lo que dice. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Entonces vamos a ver estas realidades, ¿ves? Porque de dónde procede el acto erróneo, el pecado, se origina dentro del ser humano. ¿Y cómo se origina? Pues tenemos que ver cómo nosotros somos, cómo es nuestra naturaleza, cómo nosotros procesamos pensamientos, ideas que nos surgen. Como decir algo que se nos viene a la mente así de repente y uno dice, ¿de dónde salió eso? Porque yo pensé eso. ¿Ves? Pero ¿qué uno hace con eso que se origina? Ese sentir, esos deseos. Y por eso estos versículos nos dice, así que hagan morir. Denle muerte las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. También dice, no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo.
¿Y de qué mundo? Pues cuando vemos influenciados en el contexto de esta iglesia del primer siglo que se estaba formando y desarrollando, influenciados por sus sistemas sociopolíticos, por la ilusión o lo que aparenta ser que el mundo exterior ofrece. Y eso influencia, motiva a las personas. Entonces también voy a brincar al versículo 8. Dice, pero ahora es el momento. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si eres o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces vamos a mirar, y viendo ya esto, como decir, ejemplos que nos da sobre lo que tenemos o lo que de este contexto causa como resultado la furia de Dios, y por eso el consejo de deshacerse de todas estas cosas que causan el pecado y que están dentro del ser humano, se forman, se inician de dentro del ser humano. Entonces, pregunta, ¿qué espiritualmente hablando es la furia de Dios? Y vimos como en Colosenses nos dice, voy a leer de nuevo el versículo 6, dice, a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Vimos la lista de los pecados y podemos ver que cuando se peca, se hace lo erróneo, se vive por lo malo, tarde o temprano, las consecuencias suceden. La furia de Dios es esas consecuencias. Esas consecuencias que inevitablemente, por ley de la vida, van a suceder y siempre suceden a toda persona que vive entonces por los deseos, pecando, por toda la avaricia, la ambición, por todas esas dos listas breves que vimos tanto en el versículo 5 como en el 8 en adelante. Por eso, en el contexto de este capítulo 3 de Colosenses, el énfasis es esta nueva vida en Cristo. Dice nueva vida en Cristo o vida nueva en Cristo. Por ende, vida nueva tiene que ver entonces, o tiene que suceder algo, y que es que uno deje una vida vieja. Y entonces, dejando la vida vieja, tiene que ver con qué es la nueva causa. ¿Cuál es mi nueva razón? ¿Cuál es el motivo que va a desarrollar dentro de uno esta nueva energía, esta nueva fuerza, este nuevo interés para uno dejar esa vieja vida? Y por eso, vida nueva en Cristo. Por eso, a medida, como nos dice el versículo, que uno va creciendo en el conocimiento y entendimiento de su Creador, del Espíritu de Cristo en uno, que viene a ser entonces esa nueva fuerza
que inspira una nueva voluntad en uno por lo que uno va conociendo sobre Dios, sobre su reino. Las características, cualidades que entonces motivan a uno a nuevos resultados y dejar los viejos. Entonces la respuesta, ¿qué es la furia de Dios? Lo conoceríamos y lo conocemos simplemente como causa y efecto. La ley que a través de la historia es la ley de causa y efecto. Cada vez que vemos a través de los versículos en la Biblia que nos habla del juicio de Dios o de la ira venidera de Dios, o como vemos aquí la furia de Dios, pues nos está hablando de esta ley de la vida. La ley de la siembra, y tarde o temprano, por lo que estás sembrando, vas a cosechar. Y nadie se escapa de esto. Eso no tiene que ver si personas son religiosas o no, porque no tiene nada que ver con religiones, sino es la ley de la vida. Entonces, pues por eso, ¿qué es la furia de Dios? Es la ley de causa y efecto. Voy a dejar en las notas, en los comentarios, esta palabra o este término que habla de este concepto y principio desde el oriente. Y es karma, ¿ves? Karma, la ley del karma. Karma significa acción. Eso es karma pala data. Y voy a dejar esas palabras. Y esto exactamente en literatura védica, inspirada por Dios, que se originó en el oriente, es el juicio de Dios. Es karma pala data, es Dios le da a cada ser humano como resultado o consecuencias de las acciones que hace. Dios justamente le paga a cada persona el fruto como su cosecha de lo que sembró. Y ese principio, karma pala data, es la ley de la acción, la ley del karma, la ley de causa y efecto. Y es lo que a través de las escrituras, recuerda, a través de las escrituras vemos como los mismos principios espirituales, que los principios espirituales son principios de la vida del ser humano natural, para que el ser humano al entenderlos y comprenderlos en su contexto, en su presente, si decide hacer los cambios, es como el consejo de Pablo: no vivan por la vida vieja. Hubieron gentes que le hicieron caso y dejaron de vivir por la vida vieja y cambiaron a vivir por Cristo en su vida nueva. Pero hubieron otros que no. Y las mismas escrituras entonces nos enseñan esa realidad y las consecuencias y sus frutos. Y por eso vemos la furia de Dios, donde tarde o temprano a cada persona recibe los resultados, los efectos de sus causas. Entonces vemos cómo eso nace. ¿Por qué? Por los deseos dentro del ser humano que impulsan esas emociones, y el ser humano entonces se va. Aquí te comparto, tengo unos ejemplos, pero mira lo que Jesús, según Mateo capítulo 7, verso 19, compartió. Y lo puso de esta manera: todo árbol que no da buen fruto es
cortado y echado al fuego. Y si interpretamos ese lenguaje metafórico, simbólico, figurativo, ¿quién es el árbol? El árbol representa al ser humano. El árbol en la historia y el árbol en nuestro contexto viene a ser tú, soy yo, todo ser humano. Y por eso cuando miramos el árbol que nos da buenos frutos, pues según el Evangelio, los buenos frutos entonces tienen que ver con la persona que entonces su vieja naturaleza es transformada y es cambiada por una nueva naturaleza que se forma a través del nuevo conocimiento de lo que es una vida justa. ¿Ves? Y eso empieza a remover la vida injusta y toda esa retraíla de, como decir, de actitudes del ser humano. Tenía el viejo hombre esos viejos hábitos, esas viejas costumbres, por unas nuevas que a medida que la persona va entendiendo, entonces eso va motivando esta nueva vida virtuosa, estas nuevas capacidades, estos nuevos deseos, estos nuevos ánimos, estas nuevas palabras que proceden de unos nuevos pensamientos que generan una nueva fuerza, una nueva actitud, una nueva motivación, un nuevo interés, un nuevo entusiasmo. Y es así que naturalmente ese árbol, el ser humano, tú y yo, damos buenos frutos porque entonces empezamos a sembrar nuevas semillas por una nueva conciencia que ha ido siendo formada y entonces que resulta en esa siembra. Y por eso todo árbol que no produce buenos frutos, todo aquello que es en contra del ejemplo que acabo de dar, toda aquella persona que entonces en su mentalidad, en esa mentalidad pecaminosa, en esa mentalidad arraigada a su egoísta manera de vivir, a lo que la Biblia lo llama en el Nuevo Testamento, a la carne. La persona que sí en su presente es esclava de sus deseos, de los impulsos que lo motivan a hacer y a deshacer por satisfacer sus emociones. Es la persona que en su presente está bien ilusionada por el mundo en su contexto de lo que aparenta ser. Y por la ilusión, por querer tener, por querer buscar, por querer satisfacer, por todo eso. Entonces, en esa mentalidad, tanto sus pensamientos, sus palabras y sus acciones vienen a ser ese árbol que constantemente sus semillas son un fruto malo. Y por resultado, ese árbol es cortado. Y simbólicamente ser cortado es que por ley de causa y efecto, pues por la ley, por cuanto no está viviendo justicia, amor, paz, pureza, verdad, perfección y todas esas cualidades, características que representan la vida divina, reino de Dios o la vida nueva en Cristo. Por cuanto no se está viviendo eso, pues ¿qué se está viviendo? En todo lo opuesto. Y por eso en esa mentalidad egoísta, superficial, malos pensamientos, malos deseos, impulsados por el enojo, por la ira, por las ambiciones, mal hablar y toda esa lista que tanto en Colosenses capítulo 3, verso 5, la lujuria, todas esas pasiones. Y como en el versículo 8, Colosenses capítulo 3, versículo 8, vimos también algunos ejemplos. Entonces a eso Jesús se refirió. Y cuando vemos que dice, será cortado y echado al fuego, ¿qué representa el fuego? El fuego a través de la historia tiene
simbólicamente hablando, tiene diferentes significados. Pero en este que nos está diciendo, fuego causa dolor, sufrimiento. ¿Qué naturalmente nos está diciendo? Que la persona que vive en ese estado, en esa condición, ese árbol que siembra malas semillas, por ley cosechará frutos que le causarán dolor y sufrimiento. Y nadie se escapa de la furia de Dios. Nadie diariamente se escapa de la ley de esta vida. Para muchos, cuando leemos el juicio de Dios, pues en la tradición y en la fe se tiene que algún día en el futuro, escatológicamente hablando, todo ser humano se parará frente a Dios. Dios es espíritu, pero personas ven lo espiritual literal como alguien físico. O algún día nos pararemos frente a alguien, a Dios, para rendirle cuentas de todo mal pensamiento, de toda mala palabra y de todo mal hecho, mala acción. Y así seremos juzgados. Pero tanto la historia, karma, pala, data, como la Biblia nos enseña claramente, por cuanto Dios es espíritu y su realidad siempre presencial, siempre es, durante el día, durante la vida, durante todo pensamiento, durante toda palabra, que resulta en toda acción y hecho, esta ley se está cumpliendo. Y por eso las personas en su presente están viviendo el justo juicio como resultado de las consecuencias o como resultado y consecuencias de sus acciones. Eso nos ayuda a evaluar nuestro presente. ¡Wow! Si estoy en una situación difícil, ¿cómo llegué a esta situación? ¿Por qué? Por esta ley de que cada uno de nosotros recibirá el justo juicio. El juicio de Dios, la furia de Dios, la ira de Dios. Utiliza estas palabras fuertes para motivar a la persona a la realización, al entendimiento del peso de esta ley siempre presente, para que uno se evite los dolores y sufrimientos. Y vemos en la vida natural esa realidad. Y te doy unos ejemplos de esa realidad, lo que yo llamo y lo que nos ha pasado a todos, porque todos hemos sido parte de esto. Lo que llamo los adictos al dolor. Y te comparto, son los gobernados, son las personas gobernadas por sus impulsos, como la ira. Y he dado el ejemplo de hoy, si miramos las personas que están presas, qué porcentaje de personas que están en la cárcel no fue por un arranque de enojo y la serie de ese impulso iniciativo y la serie de pensamientos que en un momento dado lo cegó. Es como decir, personas dicen, se me cegó, se me nubló la mente. Y lo que resultó fue en gritar, en peleas, en la ira. Y como consecuencia, causa y efecto, están presos.
Y así vemos otro de los ejemplos, la lujuria. Personas aquí en el área donde vivo, bueno, semanalmente en las noticias, a través de las redes, Facebook, TikTok, que uno no ve en tantas historias de personas casadas o de personas que en la oficina o de personas, maestros en la escuela, y viene ese deseo de gratificarse a sí mismo en una relación fuera del matrimonio o en una relación con una persona menor de edad. Y vienen esas pasiones, vienen esas justificaciones, viene ese diálogo interno del ser humano con uno mismo, a cómo racionalizar, a cómo justificar, a cómo buscarle la vuelta para convencer y hacer ese deseo que me está. Aquí lamentablemente hace unos años atrás, en el área donde vivo, en Estados Unidos, hubo un pastor bien conocido que tuvo una relación fuera del matrimonio con la secretaria de él, en una iglesia, una congregación americana bien grande. Y después de eso, lamentablemente, él se quitó la vida. Y vemos esta realidad. El juicio de Dios, la ira de Dios, la furia de Dios. Lo que nos está enseñando esto es esta ley que opera naturalmente dentro del ser humano por cómo naturalmente somos. Somos seres compulsivos, somos seres influenciados por nuestras emociones. Y si no aprendemos a controlarlas, vamos a cosechar los resultados de nuestras acciones. Y esa cadena por ley revela la realidad del espíritu de esta ley, la realidad de Dios. Dios no causa que la gente, como su juicio es como que, no, el ser humano se causa ese dolor y sufrimiento a sí mismo por querer satisfacer su naturaleza egoísta y egocéntrica. Y como resultado justo, vemos las consecuencias. Causa y efecto. Siembra y cosecha. A través de las escrituras, a esa realidad natural, espiritualmente hablando, lo vemos como ejemplos. La ira de Dios, la furia de Dios, el juicio de Dios. Y aquí te comparto más. Personas, ves, como di el ejemplo de esos esclavos de sus compulsiones, esos impulsos, y los lleva al enojo, a la ira, a maldecir, a vamos a pelear. Y otros por la lujuria, como también di el ejemplo, otros por la avaricia, y quiero tener más. Y por el hecho de que quiero tener más o quiero crecer en mi posición o en mi estatus sociopolítico, en lo que sea, como personas maquinan a través de sus ideas, injusticias, impurezas, para mentir, para salirse con las suyas en diferentes formas. Y vemos esa cadena genuina que gobierna las emociones, gobierna esos deseos, y tarde o temprano la furia de Dios se revelará. Son las personas que por satisfacer sus deseos de placer inmediato actúan sin pensar en las consecuencias. Y por eso la furia de Dios, la ira de Dios o el juicio de Dios, tarde o temprano, por ley de vida, ley de causa y efecto,
les dará los resultados como los frutos de sus acciones. Hoy veía un video en las redes y una persona lo compartió y decía: esto me rompe el corazón. Maldita sea la droga. Y vi el video y el video lamentablemente tú veías a multitudes de personas como zombies tirados en el piso, parecían muertos, y todos por los efectos de la droga. También veías prostitutas en la calle y todo el video fue relacionado a ese estilo de vida. Pero cuando uno mira el principio de este video, la ley de causa y efecto, como ley presente en todo ser humano a través de toda la historia del ser humano, y que nadie se escapa nunca. Entonces uno puede entender los resultados que estas personas y que cada persona en su presente está viviendo como consecuencia de pensamientos que crearon una cadena de emociones y diálogos internos que, si fuésemos a evaluar o a conocer a una de las personas en el video que vi, es como decir: ¿cuándo fue la primera vez que esta persona que vemos aquí tirado en el piso, uno puede decir, cómo esta persona llegó a este estado? Y si pudiéramos preguntarle, entrevistarlo, ¿cuándo fue la primera vez que a ti te vino el primer pensamiento y deseo de utilizar algún tipo de droga? ¿Cuándo fue la segunda vez? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo fue la tercera? ¿Qué hiciste? ¿Ves cómo fue ese proceso desde su primer sentir, desde ese primer deseo, que entonces creó esta cadena de cientos, de miles de decisiones anteriores a la realidad presente que la persona, como en su estado presente, está experimentando? Y cuando uno viene a ver, ¿ves? El consejo histórico, el consejo espiritual es: cuídate, crece, entiende, deja esa vieja costumbre, deja esa vieja mente, deja esos viejos deseos y hábitos, porque si no, recibirás los frutos de ellos. El consejo a la vida nueva: cambia, crece, madura, domínate a ti mismo, para que todo lo que Dios es, un reino de felicidad, de paz, de contentamiento, sea tu estado presente. Porque si no es así, auténticamente, genuinamente, sinceramente, el ser humano puede aparentar y puede esconderse en una figura, en un traje, en un título, en una apariencia. Pero tarde o temprano, por ley, de la cual nadie se escapa, cada persona siempre recibe como resultado los frutos de sus semillas. Y así vemos a través de la historia. Y si miramos Juan capítulo 3, verso 16, voy a leer algunos de los versos y tengo aquí una lista de versículos que después los puedes estudiar, leer, para que veamos este mismo contexto de esta grandiosa enseñanza espiritual para crecer emocionalmente, para crecer nosotros en nuestro contexto y responsabilizarnos
en esta vida hermosa, que en esta vida lo tenemos todo y somos capaces de vivir la plenitud, la perfección, la suprema felicidad a través que vamos entendiendo y que nos vamos responsabilizándonos para obtener los resultados de lo que deseamos. Entonces, cuando leemos Juan capítulo 3, versículo 16, ¡wow! ¡Qué versículo! Vamos a leer hasta el 18 y tal vez lea hasta el 20. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Este es un versículo significativo, porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En este paréntesis, aquí en esta página, Universidad Cristo, compartimos esta realidad espiritual del único Hijo de Dios. No interpretándolo como a través de la tradición de fe, lo interpretan que el único Hijo de Dios en la historia fue el ser humano Jesús. No, el único Hijo de Dios, por cuanto Dios es espíritu, su Hijo es en su misma esencia. El único Hijo de Dios o su unigénito Hijo es su espíritu. Y ese espíritu es Cristo, es aquella nueva fuerza que causa ese nuevo interés, motivación, nuevo impulso, nuevo ánimo, aliento. Es ese nuevo interés y esa nueva voluntad que se despierta dentro de uno hacia la nueva vida. Y por eso en Cristo, por eso en el Espíritu de Dios, por eso en esta esencia. Hago esa diferencia y cierro este paréntesis, no interpretando a Jesús como lo leemos en los evangelios, como el ser físico, sino los evangelios como una parábola espiritual nos enseñan la realidad del ser sobrenatural, el ser espiritual cuando es desarrollado dentro del ser humano. Y esa realidad es Cristo. Así como históricamente el Espíritu de Dios como unigénito Hijo fue formado en el hombre de la historia, Yeshua, Jesús. Y Jesús vino a ser un ser sobrenatural, un ser espiritual, un ser que se autodominó a sí mismo por la nueva conciencia que tenía de la ley de la vida. Y por eso vino a manifestar, a enseñar a otras personas en su contexto, a sus compatriotas del primer siglo, esta vida. Los vino a empoderar a la realidad que dentro de ellos, este mismo sentir, fuerza, espíritu, Cristo necesitaba ser formado en ellos para que en su proceso natural, a través de escuchar la voz del Espíritu, la voz de Dios, que formara ese nuevo sentir y corazón, que se encendiera esa chispa de vida. Entonces en ese proceso causara el entendimiento, que causaría la comprensión de por qué vivir y dejar los viejos hábitos o esa vieja vida pecaminosa ahora por el entendimiento que me ha responsabilizado a vivir en todo lo que es puro,
justo, perfecto, en el amor de Dios. Y por eso, por tal manera, o de tal manera, Dios amó al mundo, que ha dado lo máximo de Él, su propia esencia, su propio espíritu dentro del ser humano. Y a través de los evangelios nos cuenta esa realidad de una forma figurativa. Un poema, una parábola, un cuento. Por eso en Estados Unidos y alrededor del mundo lo llaman el grandioso cuento jamás contado. Es la realidad del Hijo de Dios dentro del ser humano, que lo transforma para vivir una perfecta vida, una plena vida, una vida feliz. Esta vida. Entonces, por eso Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, al uno ser consciente de tal espíritu que ha vivificado a uno, ahí está la nueva vida, la nueva dirección y la vida eterna. Ser partícipe de todo en presencia de lo que Dios siempre es. Por eso, para esa persona jamás habrá condenación, ni juicio, ni nada de eso, ni muerte. Verso 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿Ves? Dios no envió a su Espíritu al mundo. Dios no envió a Cristo al mundo. Dios no ha dado su propia esencia, su propia chispa, su propio espíritu dentro del hombre para condenar al hombre. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por eso es que la salvación es en esa nueva conciencia, cuando la mente de uno es transformada por esta nueva ley, por este nuevo espíritu. Por eso la nueva conciencia de Cristo en uno, la mente del Hijo de Dios, del espíritu de unión con todo lo que Dios es, y en esa realidad, realización, entendimiento, vida. Entonces, como nos dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. La experiencia de esa conciencia de Cristo en uno es la salvación. Es la vida justa, pura, real, verdadera, sincera, honesta, en paz, en amor. La vida perfecta, la vida eterna. Verso 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en él. A todo el que cree, una realidad siempre ahora, cree, presente. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. Es como decir, si uno vive causa y efecto, ves una ley, si uno está en esta sintonía, en la sintonía de el bien, de la justicia, de Dios y su reino, pues por ley no está en esta otra sintonía o condición o estado de mal, de perdición, de pecado. Y eso es lo que nos dice en ese momento de aquel que cree y el que no cree. Y el verso 19 dice, esta condenación se basa, voy a leer el 18 para continuar en contexto, y no hay condenación para todo el que en Él cree, que cree en Él,
Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios, en Cristo, en el Espíritu de Dios dentro del ser, para impulsarlo a esta nueva vida a través del entendimiento de todo lo que presente Dios es. Para muchos, Cristo, como es Jesús, lo interpretan todo literalmente a través de sus religiones y tradiciones, está allá arriba en el cielo, pues está separado y está, yo recuerdo que esa era mi experiencia. Yo oraba, ayunaba, deseaba que algo sucediera, tener una experiencia sobrenatural, tal vez como Pablo de camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, cuando escuchó la voz de Jesús, cuando quedó ciego por 3 días, la luz tan brillante, más brillante que el sol, algo tan radiante, una experiencia, algo que sucediera, que me quitara esa naturaleza egoísta que yo tenía, esa naturaleza carnal, esos deseos y pasiones. Y en la ignorancia que yo estaba, lo que conocía era lo que a través de la religión, pues había aprendido. Y a veces yo pensaba, Dios mío, es que yo tengo un reguero de malicia. Yo tengo que estar endemoniado. ¿Por qué yo sigo con estos deseos? ¿Por qué esto me llama la atención? ¿Por qué hago esto que no quiero hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y más ayunos y más retiro. Y uno metiéndose más. Y eso causa más dolor y más inseguridad. Y esos monstruos mentales que te dicen, chacho, tú vas para el infierno. Y otro día, si iba para un retiro y ayunaba mucho y qué sé yo qué, me sentía la gloria. Y 3 días después estaba de nuevo cabizbajo, frustrado porque había cometido otro error. Y eso era mi vida por años. El sub y baja emocional, tratando de, en lo que conocía por mi religión y tradición, acercarme más a Dios y a Cristo. Y esperaba que algo sucediera, que alguien viniera, que alguien me cambiara. Y en estos pasados 10 años, el cambio natural ha surgido en mí a través del conocimiento de todo lo que Dios es y de lo que todas estas enseñanzas de origen espiritual para enseñar esta realidad de nuestra vida, para educarnos a nuestra naturaleza, cómo somos y entendernos mejor. Porque eso resultará en que entonces, al uno entenderse mejor, responsabilizarse. Porque si no se responsabiliza a uno mismo y toma control de esos deseos y emociones, tarde o temprano la furia de Dios, causa y efecto. Y es el consejo de la historia, y consejo como lo vemos, con el fin de crecer. Y me di cuenta que crecer espiritualmente tiene que ver con, hay que entender ciertas cosas. Y el entendimiento viene a través del conocimiento. Para muchos el conocimiento, eso es malo, el gnosticismo, eso es, no, conocimiento de verdades espirituales, porque causan el entendimiento de nuestra vida natural y nos empodera para nosotros entonces ponerlo en práctica. Y al poner una nueva conciencia por un nuevo entendimiento que vino naturalmente por conocimiento, resulta en nuevos resultados, ley, causa y efecto, nuevos resultados, nueva vida, que vino naturalmente por ese proceso. En vez de esperar en fe que algo pase, un relámpago, algo mágico, déjame ir a otro concierto, a otro retiro, a la montaña. Que hay muchas personas que siguen sus años
en esa vida emocional, en vez de procurar entender qué ser justo es, déjame practicar esto, qué ser honesto es, qué ser una persona sincera. Ayer hablaba con un amigo y me dijo, espérate, eso que me estás diciendo, espérate, déjame escucharte de nuevo, repítemelo. Porque tú sabes que mientras me estabas hablando, me puse yo a pensar en lo que te iba a contestar para refutar eso que me estás diciendo y honestamente no te estaba escuchando. Eso es ser honesto. Es uno en ese diálogo interno procurar presentemente estar y escuchar mejor, ser auténtico, ser genuino. Eso es crecer espiritualmente, crecer como ser humano. ¿Por qué? Por las virtudes que tenemos, por los ejemplos, por los consejos que se nos ha dado. Como vemos en Colosenses capítulo, en contexto 5, 6, 7, 8. Para crecer, para uno entonces conocer y autodominarse. Porque en ese entendimiento uno sabe, wow, la ley es presente, nadie se escapa. Esto no tiene que ver de que allá algún día en el futuro le voy a rendir cuentas a alguien. No, esto es una realidad de hoy. Le estoy rindiendo cuentas a la vida. Y estoy consciente en mi presente de cómo estoy viviendo esta vida. ¿O estoy al garete? Y así me di cuenta. Por años uno vive en su religión, en sus prácticas, pero no dando al blanco de la realidad de esta vida, de la realidad de principios espirituales, que cuando son entendidos naturalmente, se puede crecer. Y ese es el fin de crecer a la medida, a la madurez, hacia la perfección en Cristo, en el Hijo de Dios, en el único Hijo de Dios, en este espíritu de esta vida, de la vida pura, justa y perfecta, que naturalmente al uno entenderlo, al uno conocerlo, pues entonces motiva esa nueva fuerza, motiva ese nuevo poder, motiva esa nueva chispa, motiva esa nueva energía que ahora va a ser más poderosa que las viejas que uno tenía, los viejos pensamientos, los viejos hábitos, los viejos deseos. Y ahí está este crecimiento espiritual en nuestra vida natural. ¿Por qué? Porque la furia de Dios está presente y no deseamos que nos llegue. Causa y efecto. Termino leyendo en el verso 19. Esa condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Vemos este símbolo. La luz, ¿qué representa la luz cuando vino al mundo? Representa lo verdadero, representa lo puro, representa lo justo, representa lo bueno, representa a lo que Dios es. Esa luz es Cristo. Cristo es ese espíritu dentro del ser humano que por eso ilumina la conciencia a una nueva vida. Vemos las consecuencias de que cuando la luz vino a través del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, la verdad del reino eterno, espiritualmente hablando, vino a los suyos a través del mensaje de Jesús. Pero hubieron personas que desearon más la oscuridad y tiniebla, desearon más seguir viviendo por su enojo, por su orgullo,
por su avaricia, por satisfacer sus lujurias, por seguir posicionándose y creciendo en el mundo de la ambición. Y yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más. Y en ese estado quedaron en sus tinieblas. Y por ende, cada persona recibe los frutos de sus recompensas. Quiero leer 2 versos más. El versículo 36, Juan 3:36, dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y aquí vemos, en síntesis, en resumen, esta verdad eterna y las consecuencias por la cadena que se forma cuando pensamientos conectan a las emociones y terminan en acciones. Y entonces, ¿de dónde provienen? Provienen por el bien, provienen por el Hijo de Dios, por Cristo, provienen por el espíritu y sentir de una vida justa, de una vida verdadera, de una vida en paz, en gozo, en felicidad. Porque ahí, en esa vida, en esa conciencia, en ese espíritu y sentir, nuestra vida será ese estado que deseamos, porque son y recibiremos los frutos por las semillas que en el estado de paz, felicidad, gozo, en la conciencia de Cristo, uno siembra, porque ese es el espíritu que sale de uno. Esa es la fuerza que predomina el día, la conciencia y el ser de uno. Y si no, pues será lo opuesto, como nos dice Juan capítulo 3, verso 36. Dice, concerniente a los que no obedecen al Hijo, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la furia, la ira y el juicio de Dios, como los resultados de sus pensamientos, de sus palabras y de sus acciones, como los resultados de aquellos que viven cautivos a sus emociones, a sus deseos, a sus impulsos para satisfacerse. Y esos recibirán como consecuencias, como frutos de sus acciones, lo que a través de la Biblia nos enseña que es la furia, que es la ira, que es el juicio, que es la ley de causa y efecto, y el resultado es el sufrimiento y el dolor que el ser humano experimentará a través de su vida como su estado presente. Crezcamos en el entendimiento y la sabiduría espiritual, y va a resultar eso en el crecimiento de nuestra vida natural. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.